enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a enfermedades autoinmunes. Como sabemos, la enfermedad pulmonar intersticial para nosotros supone un grupo muy amplio, heterogéneo y complejo de enfermedades pulmonares, que lo que va a suponer es un mecanismo de daño repetitivo a nivel de lo que es el epitelio alveolar y lo que conlleva es el desarrollo de fibrosis a nivel del intersticio pulmonar. Este proceso de fibrosis, una vez que se instala, es un proceso totalmente irreversible, lo que va a conllevar el desarrollo progresivo de insuficiencia respiratoria y muerte en estos pacientes. Vale, esta es una gráfica con la que quiero resaltar las dificultades con las que nos encontramos los neumólogos a la hora de poder clasificar las más de 150 entidades distintas que han sido descritas hasta el día de hoy. Y además ocupando el grueso principal lo que son las entidades idiopáticas, es decir, ya tenemos una complejidad de por sí en la clasificación general y por encima la mayor parte de ellos pues nos logramos identificar una causa desencadenante. Sería en ese grupo de la izquierda, de causa conocida, donde podemos encuadrar estas enfermedades asociadas a procesos autoinmunes que venían a constituir en torno a un 15-20% más de lo que sería el total de las entidades. Grupo de enfermedades complejo, con una clasificación compleja, por supuesto, lo que es el proceso diagnóstico pues no iba a ser menos. Vale, en general es muy importante una historia clínica detallada y minuciosa a la hora de poder identificar una causa desencadenante de estas enfermedades y en algunos casos concretos es posible que mediante esa historia clínica detallada y patrones radiológicos concretos muy específicos podamos llegar a un diagnóstico concreto, ¿vale? En estos casos nos encontramos muchas veces en estas enfermedades asociadas a procesos autoinmunes, que sí que somos capaces de emitir un diagnóstico pues, en estas premisas, y es aquí donde la identificación de un correcto patrón radiológico es muy importante, ¿vale? Y es aquí donde ya vamos a necesitar de la mano de un radiólogo familiarizado con esos patrones, así como del reumatólogo para poder establecer un correcto diagnóstico. En otros muchos casos esto no va a ser suficiente para poder emitir ese diagnóstico y vamos a tener que valorar la necesidad de otra serie de pruebas complementarias más o menos invasivas a la hora de poder establecer pues, un diagnóstico preciso, ¿vale? En algunos casos incluso tenemos que llegar a una biopsia pulmonar quirúrgica y van a ser esos patrones anatomopatológicos muy complejos de por sí, los que también nos van a dar la pista diagnóstica. Y es aquí donde nuevamente necesitamos la colaboración, el trabajo en equipo, en este caso con patólogos familiarizados también con estas entidades. En otros casos, a pesar de haber avanzado en todo este proceso diagnóstico, vamos a seguir sin tener un diagnóstico claro. Y es aquí donde vuelve a ser muy importante el trabajo en equipo y donde aquí cobra un papel fundamental el manejo multidisciplinar. Este comité que sí que va a permitirnos de alguna manera afinar todo lo que podamos el diagnóstico para poder ofrecer pues, el mejor manejo a los pacientes, ¿vale? Y luego también quiero recalcar que no siempre es un proceso estanco, es decir, muchas veces nos encontramos con que etiquetamos a los pacientes con un diagnóstico concreto y con el paso del tiempo, bien por la evolución radiológica, bien por la aparición de determinados parámetros serológicos, nos vemos obligados a cambiar ese diagnóstico. Por lo tanto, el trabajo del clínico multidisciplinar consiste muchas veces en reevaluar continuamente a los pacientes pues para poder ofrecerles las mejores opciones desde el punto de vista terapéutico. Estos son un poco los tres escenarios habituales en los que nos solemos encontrar. En primer lugar, los neumólogos nos llegan a un paciente con una enfermedad intersticial que no sabemos la causa y que tenemos que escudriñar, buscar cuál es la etiología para poder darle la mejor opción terapéutica, ¿vale? Ahí es donde muchas veces, mediante una serie de pruebas serológicas, radiológicas, etcétera, vamos a llegar a la conclusión de que la base de esa patología intersticial es autoinmune y es donde necesitamos la mano, la colaboración estrecha de los reumatólogos para que nos ayuden a afianzar de forma más precisa posible el diagnóstico. En otros casos partimos, y aquí normalmente ya suele ser pacientes que ya conocen los patrones de la patología, con una enfermedad autoinmune establecida y que con el tiempo acaban desarrollando pues, una enfermedad intersticial. Y aquí es donde nosotros cobramos un papel importante también a la hora de establecer cuál es la entidad concreta de la que estamos hablando, cuál es el grado de afectación en el momento que se diagnostica, cuál es el momento preciso de iniciar tratamiento y las opciones de tratamiento pues, que podemos aportar en estos momentos.
Y el tercer escenario sería, digamos, el gran reto para nosotros, que es el caso en el que nos encontramos con una enfermedad intersticial que sí que identificamos determinados rasgos autoinmunes, pero que no son suficientes para poder clasificar una entidad concreta de las que hay ya bien establecidas. Esto es lo que denominamos IPAC y, como decías, viene a denominarse enfermedad intersticial en la que hemos descartado otro tipo de causas y en las que se cumple al menos una característica de al menos dos de los dominios que voy a comentar. Los dos dominios principales son el dominio clínico y el dominio psicológico. En cuanto al dominio clínico se refiere pues, a las manifestaciones extrapulmonares, ¿vale? Como por ejemplo, podéis ver ahí fotos representativas, manos mecánico, Raynaud, úlceras digitales, pero digamos que estas características clínicas pueden parecer muy evidentes, muy fáciles de entrada, pero no siempre son tan evidentes y a nosotros, que no somos personas entrenadas en identificarlas, pues nos pueden pasar desapercibidas. Y aunque sean evidentes, pues tampoco estamos familiarizados con la correcta, digamos, caracterización de las mismas y por lo tanto vamos a necesitar el trabajo conjunto con los reumatólogos para una adecuada caracterización. Lo mismo ocurre con el dominio serológico, de los anticuerpos, la valoración de la especificidad de los mismos requiere de un trabajo en equipo de manos expertas, ¿vale? Y este sería el dominio morfológico. En este dominio morfológico básicamente se refieren sobre todo a patrones radiológicos concretos bien establecidos, patrones anatomopatológicos en los casos en los que hayamos tenido que llegar a la biopsia pulmonar quirúrgica para una adecuada caracterización y también afectación multicompartimental en la que normalmente pues, incluye lo que es la afectación pleural pericárdica y una afectación de vía aérea o vascular que no se puede explicar por otra causa. Me repito nuevamente, la identificación de esos patrones concretos y anatomopatológicos, ¿vale? Requiere también del trabajo en equipo con radiólogos y anatomopatólogos expertos que nos puedan ayudar a caracterizar bien dichos patrones, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de unas enfermedades de base autoinmune, es un grupo complejo, heterogéneo, son enfermedades inmunomediadas que sabemos que afectan a múltiples órganos y cuando afectan al pulmón pueden hacerlo en forma de enfermedad pulmonar intersticial. Esta afectación tiene muchas implicaciones pronósticas ya que afecta a lo que es la mortalidad de los pacientes. No voy a entrar en cuáles son las principales entidades que desarrollan enfermedad intersticial difusa, porque para esto nos va después a comentar nuestra compañera reumatóloga, y tampoco voy a entrar en los patrones radiológicos, porque también tenemos a continuación una parte de radiología muy interesante, ¿vale? Sí voy a introducir que, como decía, los patrones asociados a estas entidades son muy concretos, que sería el patrón de neumonía intersticial no específica, el más frecuente que nos encontramos en enfermedades asociadas con base autoinmune, y que hay que recalcar que el patrón de neumonía intersticial usual, que es el que de por sí tiene peor diagnóstico, sería el más frecuentemente relacionado con la artritis reumatoide. No voy a entrar en todo esto, pero sí voy a entrar en las implicaciones pronósticas y terapéuticas. ¿Vale? Esto es una gráfica en la que quiero contrastar un poco lo que sería la comparación de la enfermedad intersticial asociada a una enfermedad autoinmune con lo que serían las idiopáticas, y pongo el ejemplo de la fibrosis pulmonar idiopática como la representación por esqueleto, ¿vale? Veis que la IPAC se queda ahí un poquito en tierra de nadie. Esto tiene implicaciones pronósticas. ¿Por qué? Porque normalmente las entidades idiopáticas, donde estaría la fibrosis pulmonar idiopática, la base fisiopatológica ya de por sí confiere un peor pronóstico, ¿vale? Y además las opciones terapéuticas que tenemos a día de hoy pues son mucho más reducidas. Por lo menos tenemos algo, porque es verdad que está haciendo mucho, partíamos de la nada. Digo de la nada, es de la nada, y eran pacientes que se nos morían 3 años después de diagnosticarlos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una entidad intersticial asociada a un problema autoinmune, nos cambia mucho el cuento, ¿vale? La base fisiopatológica es distinta, el pronóstico es mejor y además el abanico de opciones terapéuticas pues, es mucho más amplio. Este es un ejemplo con el que quiero resaltar las implicaciones pronósticas de esas enfermedades. Esto es un estudio interesante realizado por un grupo de patólogos reconocidos, donde en la gráfica de la izquierda podéis ver las diferencias en términos de supervivencia que supone la comparación de entidades idiopáticas con entidades asociadas a enfermedades autoinmunes. Y en la gráfica de la derecha quiere resaltar todavía esa diferencia en términos de supervivencia, y sobre todo cuando hablamos del patrón que os comentaba al principio de neumonía intersticial usual. En cuanto a implicaciones terapéuticas, Nintedanib, es un fármaco para los que no lo conozcáis, es un inhibidor de la tirosinquinasa y se ha demostrado su efecto antifibrótico, antiinflamatorio y también sobre el remodelado vascular. Este fármaco supuso una verdadera revolución
revolución en pacientes con cirrosis pulmonar idiopática, porque hay diversos ensayos clínicos a día de hoy que avalan su capacidad para frenar lo que es la progresión funcional de esos pacientes, ¿vale? Y bueno, digo que fue una verdadera revolución porque, como comentaba previamente, pues partíamos de la nada. Y entonces, bueno, pensando en el efecto que se había demostrado en cirrosis pulmonar idiopática, pues se investigó en otro tipo de entidades, ¿vale? Esto es un ensayo clínico, el estudio Sensis, diseñado para evaluar eficacia y seguridad del nintedanib en pacientes con enfermedad intersticial asociada a esclerosis sistémica. Fueron reclutados más de 500 pacientes, aleatorizados a placebo y se pudo demostrar a la semana 52 que verdaderamente nintedanib era capaz de frenar la progresión funcional evaluado por capacidad vital. Y en este otro ensayo clínico, este es el estudio MIL en el que fue diseñado también para evaluar la eficacia y seguridad de nintedanib en enfermedades fibrosantes progresivas. El término fibrosantes progresivas bueno, viene caracterizado por una serie de términos funcionales, radiológicos y clínicos, y entre los grupos de pacientes incluidos hay un grupo de enfermedad intersticial asociada a enfermedad autoinmune. Lo mismo que en el anterior, la autorizada placebo, un seguimiento de 52 semanas en el que también se pudo demostrar que es capaz de frenar la progresión funcional en términos de capacidad vital. Por lo tanto, ¿por qué es importante esa atención conjunta de estos pacientes? Primero, porque los neumólogos nos encontramos con muchas dificultades por el camino, ¿vale? Tenemos mucha dificultad en el diagnóstico y en la clasificación de las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Para nosotros es un reto el conocimiento y la especificidad de los anticuerpos. Tenemos menos experiencia con los fármacos sintéticos y también menos experiencia en los tratamientos biológicos dirigidos a este tipo de enfermedades, ¿vale? ¿Qué creemos que podemos aportar? La identificación correcta de las diferentes formas y patrones de afectación pulmonar que aparecen en estas enfermedades, la identificación de las formas fibrosantes, ¿vale? Y cuál es el grado de afectación real en el momento del diagnóstico, la interpretación de las pruebas funcionales, cuándo estarían indicadas pruebas más o menos invasivas, cuándo estaría indicado el inicio del tratamiento específico y bueno, pues las opciones de tratamiento que tenemos recientemente. Y recordar que en el estudio complejo y abigarrado de lo que es la patología intersticial, los neumólogos debemos estar especialmente atentos a la posible aparición y existencia de una enfermedad autoinmune. Y ahí tenemos que hacer especial hincapié en pacientes mujeres jóvenes, en aquellos que han sido inicialmente etiquetadas como una IPAP, ¿vale? En patrones morfológicos concretos, como son la neumonía intersticial no específica, organizativa, como las los patrones. Los patrones tipo neumonía intersticial usual, con factores reumatoide positivo o ganas positivos. La afectación pleuraloesofágica, o bien cuando hemos tenido que llegar a realizar una biopsia pulmonar quirúrgica, la aparición fundamentalmente de folículos luminosos, ¿vale? Y a continuación pues, nos va a comentar la compañera radióloga. Buenos días, yo soy Sara, residente de tercer año de radiodiagnóstico y voy a tratar de explicar el papel de la radiología en el diagnóstico de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. El intersticio pulmonar es la estructura que sostiene el parénquima pulmonar y por lo tanto de manera normal no lo vamos a ver. El intersticio, entonces, cuando existe una enfermedad inicial, no lo vamos a poder ver en una placa simple y muchas veces pasa desapercibido. Cuando nuestros compañeros sospechan que existe una enfermedad intersticial, la técnica de elección y el estudio de elección que van a proponer va a ser el TACAR. El TACAR es un escáner de alta resolución que nos aporta un algoritmo de reconstrucción de alta resolución espacial. Y esto quiere decir que nos va a poner de manifiesto la anatomía pulmonar y nos va a permitir a los radiólogos describir de forma muy concreta la enfermedad en el intersticio y el patrón predominante en este. Es importante destacar que para el TACAR no es necesario el uso de contraste y que muchas veces necesitamos de la colaboración del paciente en su respiración. Bueno, ¿qué patrones radiológicos nos van a indicar que existe una patología en el intersticio pulmonar? Bueno, pues en primer lugar estaría el engrosamiento de los septos interlobulillares, que son unas líneas que están separadas centimétricamente y que limitan el loburillo secundario. Muchas veces son imágenes lineales, pero muchas veces también pueden hacer forma de polígono circundando ese loburillo secundario.
Otra forma de patrón en el que vamos a inferir va a ser en el patrón reticular, la reticulación, que son líneas irregulares intralobulillares que están separadas milimétricamente y muchas veces lo que nos ponen de manifiesto es que existe una fibrosis subyacente. Pero también el patrón empedrado, que es la combinación de los dos anteriores más ese vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es diferente de la consolidación, puesto que el vidrio esmerilado es la ocupación parcial del espacio alveolar a diferencia de la consolidación. Como vemos en estas imágenes, aquí vemos el vidrio esmerilado y aquí vemos una condensación de la que estamos mucho más habituados a ver. La ocupación total del espacio alveolar con ese broncograma aéreo no tiene nada que ver con el vidrio esmerilado. Por otro lado, la panalización son los quistes, los microquistes milimétricos que se disponen en fila india de localización típicamente subpleural y con una distribución en capas. Y esto sí que es una representación de la fibrosis avanzada, muy importante en estos pacientes. Aquí vemos la evolución de un paciente de 2016 con ese patrón panalizado subpleural y que se va distribuyendo y avanzando en 2018. Típico en la enfermedad de la neumonía intersticial usual de la que vamos a hablar a continuación. Muy bien, pues ahora mismo sabemos que estamos efectivamente ante una enfermedad pulmonar intersticial y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer los radiólogos es si existe fibrosis. ¿Cuáles son los patrones que nos van a indicar que existe fibrosis en estos pacientes? En primer lugar, la panalización, que ya lo he descrito, y en segundo lugar, las bronquiectasias de tracción. Las bronquiectasias de tracción es la dilatación de la vía aérea porque existe un parénquima pulmonar adyacente que está fibrótico y que tracciona la vía y que nos permite verla hasta la periferia. Esto en condiciones normales no se da y cuando se da el pulmón es patológico y está fibrótico y está avanzada esa fibrosis. Atendiendo a la clasificación de la ATS y viendo que existen unas neumonías intersticiales e idiopáticas y un subgrupo fibrosante, existen dos entidades muy importantes que son la neumonía intersticial usual, de la que ya he comentado, y la neumonía intersticial no específica. Estas son las fibrosis pulmonares idiopáticas, que son enfermedades prevalentes, enfermedades con un pronóstico nefasto, hasta 3 años de vida, peor pronóstico mucho más que muchos tipos de cáncer, y que sin un diagnóstico correcto a tiempo y un tratamiento específico, pues los pacientes se mueren en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es un patrón NIU? ¿Qué es una neumonía intersticial usual? Bueno, pues voy a nombrar el patrón típico porque creo que es lo que atañe a esta presentación y vamos a decir que existe muchísima panalización, que el predominio es basal, la afectación difusa y que además avanza muy rápidamente. Para nosotros las reconstrucciones volumétricas son importantísimas. El plano coronal nos va a decir esta distribución plano-caudal típica de la NIU y esta distribución mucho más típica periférica. El espacio subpleural siempre va a estar afectado. Aquí os pongo un ejemplo de lo que no podría en ningún caso ser una NIU, o por lo menos una NIU típica. ¿Qué no tiene la NIU? Pues en principio tendríamos que sacar de nuestra cabeza que pueda existir el vidrio esmerilado. ¿Y por qué hablo de un patrón NIU típico? Bueno, un patrón NIU típico va a decirnos que el diagnóstico es definitivo, que no se necesita una confirmación histológica y por lo tanto no necesitamos biopsia. Si un radiólogo dice que existe un patrón NIU típico, no necesitamos nada más para su diagnóstico. Otras alternativas a esta enfermedad son las enfermedades quísticas. Ese predominio quístico voy a nombrar en las mujeres en edad fértil, esta linfaangioleumiomatosis, en la que vemos imágenes quísticas muy características de esta entidad. Pero sin embargo, lo que sí que nos tenemos que quedar es que el diagnóstico diferencial con una neumonía intersticial usual es la NINE, la neumonía intersticial no específica. ¿Por qué? Pues porque es la segunda en frecuencia y además responde a corticoides, es decir, tiene muchísimo mejor pronóstico. ¿Qué diferencias vamos a tener entonces con esa NIU de pronóstico nefasto? Bien, pues el vidrio esmerilado va a ser su característica principal y más predominante. El panal no va a ser lo típico de esta enfermedad, a diferencia de la NIU, y su distribución es mucho más central, incluso pudiendo casi afirmar que existe una relativa preservación subpleural a diferencia de la NIU, por lo menos en los estadios más iniciales. Bien. Las neumonías intersticiales muchas veces están asociadas a conectivopatías y sobre todo la NILE, la neumonía intersticial no específica, es la que más asociada a las conectivopatías está, a excepción de la artritis reumatoide que va a estar mucho más asociada a la NIU. Aquí os pongo un ejemplo de una esclerosis sistémica asociada a NINE, en la que vemos
la panalización, esa distribución mucho más central en los estadios avanzados con el vidrio esmerilado, a diferencia de una neumonía intersticial usual asociada a artritis reumatoide en la que vemos ese espacio subpleural afectado con la panalización y con el avance de la enfermedad, cómo va distribuyéndose hasta alcanzar el centro del pulmón. Entonces, como conclusiones, ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues en primer lugar, con que la técnica de elección para el diagnóstico de estas enfermedades va a ser el TAC de alta resolución, que no lleva contraste, que es muy importante precisar si existe fibrosis, que el patrón NIU típico clásico no necesita biopsia para establecer el diagnóstico y que la alternativa al NIU va a ser sobre todo la NINE. Y sobre todo, teniendo en cuenta por lo que estamos aquí haciendo esta presentación, que un comité multidisciplinar es súper importante, no solo para la terapéutica de estos pacientes, sino también para el diagnóstico, porque aunque estoy diciendo características muy básicas, esto es un mundo y no hay ni blancos ni negros. Así que dejo a... No sé cómo tengo que poner esta pantalla completa. Creo que es aquí. Gracias. Yo soy Laura Lozada, soy reumatóloga y voy a intentar explicaros un poquito el punto de vista de la reumatología en este tipo de enfermedades. Yo quiero destacar que la afectación pulmonar en las enfermedades autoinmunes no solo es en forma de PID o en forma de otra afectación primaria, que puede haber una vasculitis, puede haber un TED, puede haber hipertensión pulmonar también en estas enfermedades, y que nunca debemos olvidar que puede haber una afectación secundaria, bien sea por efectos secundarios de alguno de los tratamientos que estamos utilizando, bien sea por infecciones o incluso por neoplasia. Es muy importante tenerlo en cuenta para hacer siempre un buen diagnóstico diferencial y evidentemente poner el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Como un poco adelantaba mi compañera la doctora Martín, pues evidentemente en las enfermedades autoinmunes sistémicas tenemos muchísimos síntomas y signos diferentes, variables, algunos de ellos muy significativos, muy fáciles de ver, pero en otras ocasiones no son tan fáciles de observar. En este caso, pues claramente podemos ver una deformidad en ráfaga cubital en un paciente con una artritis reumatoide muy evolucionada, o las deformidades en cuello de cisne en los dedos de esta paciente. Se pueden ver nódulos reumatoideos, tanto en manos como en codos. En pacientes con esclerosis sistémica, dependiendo de la evolución de la enfermedad, en fases iniciales podemos tener telangiectasias palmares, podemos tener esclerosis cutánea distal a interfalángicas proximales con úlceras digitales, y en casos graves podemos llegar a tener rainos muy severos que pueden provocar isquemia y necrosis de falanges, que incluso pueden requerir amputación, como fue el caso de esta paciente desgraciadamente. En otros estadios de evolución de la esclerosis sistémica podemos ver pues, el afilamiento de los deditos, con la pérdida a veces de anejos cutáneos, y los pliegues peribucales típicos que podemos ver en este tipo de pacientes cuando están muy evolucionados. En otras entidades, como pueden ser las dermatomiositis, podemos ver pápulas de Gottron típicas en los dedos de las manos de estas pacientes o el eritema en el rizoma. Pero como decía, esta charla está más centrada en la afectación pulmonar intersticial de los pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Y qué es lo que nosotros debemos estar más atentos en nuestros pacientes? Pues debemos siempre en la anamnesis preguntar siempre por clínica respiratoria, si tienen tos, ese grado de disnea, si puede ir variando a lo largo del tiempo. Evidentemente siempre debemos recomendar a nuestros pacientes, si son fumadores, que abandonen el hábito tabáquico. Es un factor de riesgo muy importante, como veremos más adelante. Debemos auscultar siempre, siempre y siempre a nuestros pacientes en todas las revisiones. Muy importante, porque si de repente escuchamos crepitantes típicos en velcro, nos debe hacer ponernos alerta y a lo mejor empezar a pedir ahí pruebas tanto radiológicas como pruebas funcionales respiratorias, y por supuesto ver qué predominio de autoanticuerpos tenemos en cada paciente, porque eso nos va a ver que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar la epidemia. He intentado resumir como he podido, porque es muy complicado,
cuáles son esos factores de riesgo que pueden hacer que un paciente con una determinada enfermedad autoinmune sistémica pueda acabar desarrollando una EPID. En pacientes con artritis reumatoide, pues debemos de tener en cuenta la edad avanzada y el inicio tardío de la enfermedad, si son varones, si han estado expuestos o todavía fuman, si tienen factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados positivos tendrán mayor riesgo, y sobre todo si tienen una actividad moderada o alta mantenida de su enfermedad articular medida por DAS28. En los pacientes con lupus, lo mismo, edad avanzada e inicio tardío de la enfermedad, mayor riesgo, si son hombres, si clínicamente presentan fenómeno de Raynaud, si analíticamente presentan consumo de complemento, un título elevado de anticuerpos anti-DNA, si tienen presencia de anticuerpos anti-RNP y evidentemente si tienen otra actividad de la enfermedad. En pacientes con esclerosis sistémica debemos de estar atentos en aquellos pacientes afroamericanos que tengan algún tipo de clínica digestiva, sobre todo reflujo, disfagia, que tengan una mayor afectación cutánea, sobre todo asociados a anticuerpos anti-SCL70. Es importante destacar que recientemente pues hemos visto que pacientes que tengan anticuerpos antifactor de iniciación fariético 2B, sabemos que en el 100% de los casos van a acabar desarrollando una EPID. Esto es muy importante, evidentemente. En los pacientes con síndrome de Sjögren, pues también edad avanzada e inicio tardío de la enfermedad, varones que tengan fenómeno de Raynaud, que también tengan afectación esofágica, exposición a hábito tabáquico en el pasado o presente y que analíticamente puedan presentar bien hipergamaglobulinemia y o positividad de los anticuerpos anti-ROC, anti-LA y factor reumatoide. En entidades como las miopatías inflamatorias, dentro de las dermatomiositis, se ha demostrado que aquellos que tienen mayor grado de artralgias pueden acabar desarrollando EPID. En las miopatías inflamatorias amiopáticas, también mayor riesgo de EPID. Y en cuanto a los autoanticuerpos, aquellos que presentan anticuerpos antisintetasa, entre un 70 y un 100% de los pacientes acabarán desarrollando una EPID, sobre todo si esos anticuerpos antisintetasas son los anti-PO1, pero también cuando presentan anticuerpos anti-PL7 y anti-PL12. En cuanto a los anticuerpos anti-PMSPL, pues hasta en un 40-80% de los casos acabarán desarrollando EPID, y destacar también que los anticuerpos anti-NDA5 confieren que el paciente tenga un muy mal pronóstico y pueden acabar desarrollando una EPID hasta en un 80% de los casos. En la enfermedad mixta del tejido conectivo hemos visto que los pacientes con anticuerpos anti-ROC52 desarrollan con más frecuencia EPID y en vasculitis ANCA positivo aquellos que tienen anti-MFO positivos. Pero el gran dilema en estas enfermedades siempre es el tratar o no tratar la EPID asociada a las enfermedades autoinmunes sistémicas. Evidentemente, valorar un tratamiento siempre requiere tener en cuenta muchos riesgos. En nuestros pacientes debemos tener en cuenta la edad, que suele ser una edad avanzada, suelen tener muchas comorbilidades por la propia enfermedad autoinmune y la carga inflamatoria que eso conlleva, y las potenciales toxicidades de los tratamientos que vayamos a usar. Y nunca debemos de perder de vista las posibles infecciones que les podemos causar debido a la inmunosupresión de la mayoría de los fármacos que utilizamos. Este año, por primera vez, gracias a los compañeros de la Sociedad Española de Reumatología y de los compañeros de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, pues se ha publicado este artículo donde nos hablan sobre las recomendaciones para el manejo de la enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a la artritis reumatoide. Se ha revisado toda la literatura científica para realizar estas recomendaciones y la propuesta de tratamiento para tratar a los pacientes con artritis reumatoide que presentan una EPID asociada pues sería la siguiente. Debemos ponernos en diferentes situaciones. La primera sería que el paciente que le acaban de diagnosticar una EPID en base a una prueba radiológica, pero cuyas pruebas de función respiratoria están estables y que además el paciente está completamente asintomático desde el punto de vista respiratorio. En ese caso no existe, los compañeros después de la revisión de la literatura recomiendan que no hay un tratamiento específico para la EPID en ese momento. El tratamiento aconsejado es el tratamiento de la afectación articular de la artritis reumatoide, pero debemos de tener en cuenta ciertos aspectos específicos. Si el paciente ya recibía metotrexato para tratar la clínica articular de su artritis reumatoide y lleva más de un año recibiendo, no existe evidencia científica que demuestre que tengamos que quitar
el metotrexato a la hora, en el momento en que se diagnostica esta EPID, que como recuerdo estaría asintomática y con pruebas de función respiratoria estables. En ese caso, pues podríamos mantener el metotrexato. Si se diagnostica la EPID al mismo tiempo que la propia enfermedad articular, pues deberíamos intentar utilizar otro tipo de fármacos para tratar esa enfermedad articular, y dentro de los FAMES sintéticos clásicos pues optaríamos por la liflunomida. Si el paciente por la actividad clínica articular precisara de asociar o por bien efectos secundarios no tolera un FAME sintético clásico y tenemos que dar un fármaco biológico, en estos casos sí que optaríamos por iniciar un tratamiento bien con abatacept o rituximab, ¿vale? En caso de que estos tratamientos biológicos no fueran eficaces para el control de la clínica articular, pues habría que valorar otras alternativas terapéuticas que serían inhibidores de la interleuquina 6 o los FAMES sintéticos dirigidos inhibidores de la JAK kinasa. En estos pacientes hay que individualizar mucho el uso de los anti-TNF, porque no existe una evidencia concluyente para recomendar el retirar el fármaco si ya lo recibían, si la clínica articular estaba controlada con estos fármacos. En el caso de que los pacientes tengan un evidente deterioro clínico, funcional y o radiológico, pues ya tendríamos que fijarnos en qué tipo de patrón radiológico tienen nuestros pacientes con artritis reumatoide. Como han comentado mis compañeras, el patrón más típico dentro de la artritis reumatoide sería la NIU, pero tenemos también pacientes que pueden presentar otros patrones radiológicos. Si se presenta con un patrón no NIU, pues el tratamiento inicial sería con glucocorticoides orales. En casos muy graves, donde a lo mejor pues, la clínica respiratoria manda, podemos optar por poner bolos de metilprednisolona asociados o no a bolos de ciclofosfamida. Y como siempre, de base, controlar la actividad articular de la artritis reumatoide como he expuesto previamente. Si en estos pacientes existe una mejoría, pues se mantendría el tratamiento. Y si no existe una mejoría, pues si no recibíamos tratamiento biológico previamente, valoraríamos añadir abatacept o rituximab, o si estaba con uno de ellos, lo cambiaríamos. Si en ese momento se evidencia que la afectación es fibrosante progresiva, ¿vale? Pues habría que valorar añadir un fármaco antifibrótico, que en este caso pues siempre tenemos de mano a nuestros compañeros los neumólogos, que son los que nos indican en qué momento sería el mejor, el idóneo para poder iniciar este tipo de tratamiento. Si a pesar de todo esto la afectación pulmonar no evoluciona bien, se puede valorar asociar micofenolato. Si mejora, pues evidentemente mantendríamos el tratamiento, y si no mejora tendríamos la opción de valorar el trasplante pulmonar. En los pacientes con artritis reumatoide y EPID tipo NIU, pues en este caso de entrada los glucocorticoides no estarían indicados, salvo que tenga el paciente una exacerbación aguda de la enfermedad. Si hay una EPID fibrosante progresiva, igualmente valoraríamos el inicio de un tratamiento antifibrótico, controlaríamos igualmente la actividad articular de la artritis reumatoide, y si existe una mejoría mantendríamos el tratamiento, y si no la existe volveríamos pues al paso previo. Bien añadiríamos abatacept o rituximab si no lo tomaban, o si no haríamos un switching, un cambio entre ellos, y se valoraría el inicio de micofenolato. Si se mantienen bien, pues mantendríamos el tratamiento, y si no, valorar el trasplante pulmonar. En casos seleccionados en los que no haya respuesta a ningún tipo de tratamiento, se puede valorar el uso individualizado de los inhibidores de la interleuquina 6 o de los inhibidores de la JAK kinasa. Cuando existen otros patrones radiológicos en los pacientes con artritis reumatoide, que son mucho menos frecuentes, tendríamos en algunos casos neumonía organizada. En la mayoría de estos casos suelen responder muy bien a los corticoides. A veces, pues, cuando hay algún tipo de recaída o necesitan dosis medias elevadas, utilizamos fármacos ahorradores de corticoides, sobre todo micofenolato o acetoprina. Y a veces incluso se asocia un poquito de acitromicina. Si hay mejoría clínica, se mantiene el tratamiento, y si no, pues se valorarían bolos de metilprednisolona que se podrían asociar también a bolos de ciclofosfamida. En otros patrones radiológicos menos frecuentes y que suelen estar asociados al hábito tabáquico, evidentemente, como os decía antes, muy importante hacer hincapié en que nuestros pacientes dejen de fumar.
Si existe mejoría al abandonar el tabaco, pues vigilamos cómo puede comportarse ese patrón radiológico, y si no existe mejoría, iniciaríamos de entrada tratamiento con corticoides. No, por falta de tiempo, no me puedo extender mucho, evidentemente, en todas las enfermedades autoinmunes, una pincelada sobre todo en esclerosis sistémica, por ser la que con más frecuencia puede desarrollar EPID, y en las miopatías inflamatorias por las consecuencias que puede tener. He intentado hacer aquí un breve resumen. En cuanto a los corticoides, en la esclerosis sistémica, pues el uso es muy controvertido por el riesgo de que los pacientes puedan presentar una crisis renal. La ciclofosfamida está indicado que podríamos darla cuando hay una enfermedad progresiva durante 6-12 meses y posteriormente mantener la remisión con micofenolato o acetoprina. La acetoprina no solo se daría como tratamiento de mantenimiento tras haber dado ciclofosfamida, sino que la podríamos utilizar en mujeres embarazadas que por toxicidades y teratogenicidad no podríamos utilizar otros fármacos, pero cada vez sabemos que su uso pues está más disminuido. El metotrexato en pacientes con esclerosis sistémica y EPID no se utiliza. En cuanto a las miopatías inflamatorias, el tratamiento de elección son los corticoides a dosis medias altas, a pesar de que existe poca evidencia científica al respecto. La ciclofosfamida ha demostrado una mejoría de la supervivencia en los pacientes con EPID asociada a miopatías inflamatorias a los 6-12 meses. La acetoprina podríamos darla en aquellos grupos de pacientes que pueden tener NINE o neumonía organizada como fármaco ahorrador de corticoides, e incluso hay algunos casos publicados de tratamiento con metotrexato en síndrome antisintetasa, pero bueno, no hay muchísima evidencia científica al respecto. En cuanto al micofenolato, bueno, pues es el fármaco que solemos utilizar, el fármaco que más ha demostrado mejoría en este tipo de pacientes y además con el que nos sentimos muy cómodos a la hora de controlar los posibles efectos secundarios. Existen ya algunos ensayos clínicos de micofenolato en pacientes con EPID asociada a esclerosis sistémica. Los inhibidores de la calcineurina no debemos usarlos en la esclerosis sistémica por el riesgo de crisis renal, y tendríamos el rituximab bien como primera o segunda línea de tratamiento si el paciente no tolera o es refractario al uso del tratamiento con micofenolato. Y en cuanto a las miopatías inflamatorias, el micofenolato actualmente tiene una evidencia similar a la acetoprina o la ciclofosfamida oral, que suele tener más efectos secundarios. Hay algunos estudios retrospectivos con los inhibidores de la calcineurina con buena respuesta en fases tempranas de la EPID asociada a miopatías inflamatorias, y con el rituximab, aunque no existe la misma evidencia científica que en la esclerosis sistémica, bueno, pues hay ya cada vez más casos publicados y estudios retrospectivos que han demostrado una mejoría de la EPID en pacientes, sobre todo con síndrome antisintetasa. Otros fármacos biológicos utilizados, bueno, pues en la Batacep solo existen casos publicados en ambas entidades. Con el tocilizumab tenemos 2 ensayos clínicos en pacientes con EPID asociada a esclerosis sistémica que ha disminuido la tasa de pérdida progresiva de la función pulmonar. En pacientes que han fallado a todo esto en esclerosis sistémica podría plantearse el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos como ya alternativas ya, por desgracia, de última hora. Con inhibidores de la JAK quinasa solo hay reportes de casos, y cuando existe una EPID fibrótica, pues los compañeros de neumología aquí nos indican cuando tenemos que iniciar el nintedanib, que tenemos el ensayo clínico, como bien ha dicho la doctora Martín, esclerosis sistémica, pero en hepatías inflamatorias, pues por desgracia todavía no hay estudios. Otros tratamientos que no debemos olvidar y que están ahí para casos muy refractarios, pues el trasplante pulmonar en la EPID asociada a enfermedades autoinmunes. Esto no debería ser una contraindicación para nuestros pacientes en caso de que lo necesitaran. La supervivencia de los pacientes con EPID asociada al artritis reumatoide es similar a los trasplantados por otras enfermedades, pero en cambio la supervivencia de los pacientes con EPID asociada a esclerosis sistémica es un poquito peor debido a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que en este caso aconsejan una cirugía previa o incluso simultánea, y también pues, la supervivencia se ve disminuida por el grado de hipertensión pulmonar que puedan asociar estos pacientes. Por desgracia, la supervivencia del trasplante pulmonar en pacientes adultos con EPID es menor del 50% a los 5 años, ¿vale? Y existen pues, ahora mismo en evaluación múltiples tratamientos que esperemos que en un futuro nos den un poquito más de esperanza para el pronóstico de estos pacientes.
Y como conclusiones a esta charla, pues recordar que las enfermedades autoinmunes sistémicas dentro de sus múltiples síntomas y signos pueden asociar con frecuencia a una EPID, que el despistaje de las enfermedades autoinmunes sistémicas es fundamental dentro del diagnóstico de la EPID por parte de otros compañeros, que es fundamental el manejo multidisciplinar de la EPID porque mejora la detección de enfermedades autoinmunes subyacentes porque puedan a lo mejor tener muy poquitos síntomas o estos no son visibles a ojos de compañeros que no están habituados a valorarlos y evidentemente en el manejo terapéutico de estos pacientes. Que la esclerosis sistémica es la enfermedad autoinmune sistémica con mayor riesgo de desarrollar EPID, que la ANIME es el patrón más frecuente en las enfermedades autoinmunes sistémicas en general, excepto en la artritis reumatoide, que el patrón más frecuente sería la NIU, que es muy recomendable la determinación de factor reumatoide y anticuerpos antinucleares en todos aquellos pacientes con EPID, independientemente de que presenten o no algún tipo de clínica extrapulmonar, que cuando los ANAS son negativos, eso no excluye que puedan tener una enfermedad autoinmune subyacente, y que es muy recomendable realizar una búsqueda siempre activa de la enfermedad pulmonar intersticial en aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, sobre todo en aquellos que tienen determinados factores de riesgo, como he comentado previamente. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, evidentemente aquí estamos para responderlas encantados. Bueno, yo quería también recalcar una cosa que me olvidé en la presentación, que muchos de los fármacos que utilizamos para el tratamiento de estos pacientes no tienen indicación por ficha técnica, ¿vale? Gracias a que existe el comité multidisciplinar de PIB, donde contamos además de los compañeros de neurología y de radiología, como hemos comentado, están también compañeros de farmacia y de la dirección médica, que cuando se comentan estos casos, lo bueno de ese tipo de comités es que en el momento queda aprobada la indicación, pero la indicación con ficha técnica al estar en su servicio de farmacia y de representados en el comité. En este hospital tenemos la grandísima suerte de que esto sea así, porque por desgracia en otros hospitales esto no ocurre y a veces hay una demora en poder iniciar ese tipo de tratamientos a los pacientes, con lo que se incluye en el pronóstico. Gracias.